Hola, soy Stella, y la historia que voy a contar hoy puede cambiar completamente la forma en que ves las cosas. Si crees que ya has visto todo sobre la traición, te equivocas. No estoy hablando de algo simple, de un error cualquiera. Estoy hablando de un error que afectó mi vida de una manera que no creerás hasta el final. Yo, casada, con todo lo que parecía perfecto, terminé dejándome llevar por un momento, y, al hacer esto, todo lo que tenía de más precioso se desmoronó frente a mí. Ahora, no voy a pedir que me juzgues, pero quiero mostrarte la verdadera realidad detrás de una elección impulsiva. Todo comenzó con un simple encuentro de amigos, pero en el fondo, sabía que sería mi fin. Vamos, necesitas entender lo que pasó. Y créeme, es una advertencia importante. Y si estás curioso por saber cómo se desarrolla esta historia y quieres aprender de los errores que pueden cambiarlo todo, haz clic en Me gusta ahora. Y suscríbete al canal para no perderte ni un capítulo de esta historia real y conmovedora. Porque, créeme, lo que viene te hará reflexionar sobre las decisiones que tomas en tu vida. No te lo pierdas. Bueno, antes que nada, déjame presentarme bien. Soy Stella, casada con Marcos desde hace 6 años. Desde que nos conocimos, todo parecía perfecto. Él siempre fue el hombre dedicado, trabajador, y teníamos esa rutina tranquila. Esas pequeñas cosas, como cenas caseras, planes a futuro, ¿sabes? Todo parecía seguir el camino correcto. No tenía razón alguna para dudar de mi matrimonio hasta que algo simple, una reunión de viejos amigos, volteó mi mundo de cabeza. Sabía que iba hacia algo inofensivo, una simple reunión de viejos amigos. ¿Sabes cuando revives los viejos tiempos? ¿Recuerdas cosas que ya ni pensabas? Eso fue lo que pasó. Pero al llegar allí, mi corazón casi se detiene. Lo vi. Valdez, mi exnovio de hace muchos años. El tipo con quien tuve una de mis mayores pasiones. No lo veía desde hace tanto tiempo, pero al mirarlo, algo dentro de mí despertó. Algo que no sabía que aún existía. Como si el tiempo se hubiera detenido. Él estaba allí, y todo comenzó a volverse un poco borroso. La conversación fue natural, pero nuestros ojos decían algo diferente. Él me miraba como si nada hubiera cambiado, y yo me sentía completamente fuera de control. Esa sensación de querer regresar en el tiempo, de querer revivir lo que ya había sido. No sabía cómo reaccionar, pero de alguna manera, algo dentro de mí me estaba empujando hacia él. La conversación comenzó ligera, como cualquier otra, pero pronto los ojos de Valdez comenzaron a hacerme recordar todo lo que vivimos. Estaba allí, él. Nada había cambiado, excepto el hecho de que ahora tenía una mirada más madura, más confiada. Pero algo en mí todavía estaba atrapado en aquellos días de juventud, esos días en los que el mundo parecía ser solo nuestro. Me hizo reír, contó historias divertidas sobre el pasado, cosas que ni yo recordaba, y, por más que intentara concentrarme en mi matrimonio, en Marcos, con cada palabra de Valdez, me perdía un poco más. Los recuerdos surgían como fantasmas, y con ellos, la sensación de libertad que sentía cuando estaba a su lado. No era solo lo físico, aunque, siendo honesta, todavía estaba tan atractivo como antes, pero era su forma de ser, la manera en que parecía entenderme de una manera que nadie más lograba. Cuando me miró, nuevamente, esta vez de forma más intensa, un silencio se instaló entre nosotros. Los demás estaban distraídos, pero nosotros estábamos en otro mundo. Fue entonces cuando, sin querer, la tensión comenzó a crecer. No quería admitirlo, pero mi corazón estaba disparado. ¿Qué estaba haciendo él conmigo? ¿Cómo todo había cambiado tan rápido? Quería entenderlo, pero al mismo tiempo sabía que todo esto era un error, que estaba tomando un camino muy peligroso. Aún así, algo dentro de mí me decía, solo un poco más, solo un poco más. Y en ese momento, fue como si las leyes de la moralidad y la razón se hubieran apagado. ¿Alguna vez te encontraste con alguien del pasado y te viste frente a una tentación irresistible? ¿Cómo reaccionaste? Quiero saber tu opinión. Comenta abajo y no olvides dar like y suscribirte para seguir esta historia que te hará cuestionar todo sobre decisiones y arrepentimientos. La conversación continuó, pero a cada segundo sabía que algo estaba a punto de suceder. Algo sobre lo que no tendría control. Valdez estaba allí, tan cerca, y no podía dejar de mirarlo. Intentaba concentrarme en las otras personas, en las bromas, en las historias que se contaban, pero lo único que quería era estar allí con él. Me hizo sentir cosas que no sentía en años. En ese momento parecía hasta inocente. Una broma, un coqueteo amistoso. Pero por dentro,
Estaba en una tormenta de pensamientos contradictorios. Mi corazón estaba acelerado, pero mi mente aún intentaba recordarme quién era, lo que tenía. La presión crecía. Era como, sí, a cada segundo me estuviera hundiendo más en algo de lo que ya no podría escapar. Fue cuando él sugirió que saliéramos a conversar en privado, solo nosotros dos. Lo que ocurrió en ese momento, no sé cómo explicarlo bien. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba traicionando a mi esposo, pero en ese instante parecía que nada más importaba. Valdés me miró, con esos ojos intensos, y nos alejamos del grupo. Estaba completamente vulnerable. Él me tomó de la mano, con un toque suave pero firme, como si quisiera guiarme hacia lo que estaba por venir. Y eso fue lo que ocurrió. La conversación continuó de una manera más íntima, más personal. Me recordó lo felices que éramos juntos, nuestra juventud, la manera en que me hacía sentir especial. Yo, que siempre había sido tan fuerte, tan enfocada en mi matrimonio, en ese momento, me vi cayendo en un agujero sin fin. La impulsividad se apoderó de mí. Cuando me di cuenta, estábamos solos, en su coche, y el mundo exterior simplemente dejó de existir. Solo estábamos él, yo, y la sensación de ser deseada de una manera que no sentía desde hace tanto tiempo. La verdad es que sabía lo que estaba haciendo. Ya no había vuelta atrás. Las palabras no salían de mi boca, pero mi cuerpo decía lo contrario. Y fue allí, en esas horas, que cometí el mayor error de mi vida. ¿Alguna vez tomaste una decisión impulsiva que cambió tu vida para siempre? ¿Cómo lidiaste con las consecuencias? Comenta abajo y dime qué harías en mi lugar. No olvides dar like y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Cuando finalmente volví a casa esa noche, algo dentro de mí se había roto. La adrenalina de todo eso aún corría por mis venas, pero con cada paso que daba hacia mi habitación, una sensación de vacío me invadía. Marcos estaba allí, en la sala, viendo la televisión, como si nada hubiera pasado. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Lo miré y por un segundo todo parecía normal, pero por dentro me sentía como una extraña, en mi propia casa. Mis pensamientos estaban un caos. Sabía que no podía contar la verdad, pero también sabía que la mentira me estaba consumiendo por dentro. Me mentía a mí misma, tratando de justificar, tratando de racionalizar lo que había hecho, pero no había excusas. Sabía lo que había hecho, y el peso de esa decisión se volvía cada vez más difícil de cargar. Traté de dormir, pero lo que ocurrió esa noche seguía vivo dentro de mí, como una pesadilla de la que no podía despertar. Pensaba en Valdés, en las palabras que compartimos, en las promesas no dichas, y en la sensación de estar viva de una manera que no había sentido en años. Pero, al mismo tiempo, la culpa me devoraba. ¿Cómo pude hacerle esto a Marcos, el tipo que me amaba, que confiaba en mí? Cuando lo vi durmiendo en la cama, parecía un extraño, y me odiaba por haber cruzado esa línea. Sabía que, en el fondo, estaba atrapada, pero, aún así, en lo profundo de mi ser, me preguntaba, ¿y si eso era lo que realmente quería? Nunca imaginé que algo de mi pasado podría regresar para atormentarme de esta manera. Pero, algunas semanas después de ese encuentro con Valdés, las cosas comenzaron a salirse de control. Marcos, mi marido, empezó a comportarse de forma extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Me miraba con una mirada desconfiada, e incluso parecía que me estaba poniendo a prueba, como si supiera que algo no estaba bien. Al principio, pensé que era solo paranoia, pero pronto me di cuenta de que él sabía más de lo que imaginaba. Una noche, simplemente se volvió hacia mí y dijo, «Sé lo que hiciste». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo supo? ¿Quién lo contó? Fue en ese momento que me di cuenta de que Marcos no era tan ingenuo como pensaba. Sabía que algo pasaba entre Valdés y yo. No solo era desconfianza, sino algo más profundo. Me miró con una mezcla de ira y tristeza, y fue entonces cuando reveló un secreto que me dejó en shock. Valdés, mi exnovio, no era un simple ex. Había sido mucho más que eso, mucho más. Y por más que intentara negarlo, todo esto formaba parte de un círculo vicioso del que ya no podía escapar. Marcos reveló que, años atrás, Valdés había intentado destruir nuestra relación. Sabía cada detalle de lo que pasó. Conocía las traiciones anteriores, las palabras no dichas. Me contó que, en realidad, Valdés nunca desapareció por completo de nuestra vida. Siempre estuvo cerca, observando, esperando el momento adecuado para regresar. Y ese reencuentro no fue casualidad, todo había sido planeado por él. Me quedé en shock, no solo por la traición, sino por la manipulación y los juegos que se estaban jugando a mi alrededor. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida se estaba desmoronando,
y me vi atrapada en un laberinto de mentiras y engaños. Las palabras de Marcos resonaban en mi mente, y me di cuenta de que, en ese momento, todo estaba perdido, no solo para mi matrimonio, sino también para mí misma. Sabía que ya no había vuelta atrás. Esa conversación con Marcos parecía haber destrozado mi realidad. El peso de cada palabra que decía me aplastaba cada vez más. Estaba tan calmado, tan seguro de sí mismo, mientras yo me hundía en la confusión. «¿Cómo pudiste, Laura?», preguntó, y su voz estaba llena de un dolor que nunca imaginé que podría causar. «¿Cómo pudiste esconderme esto por tanto tiempo?». No sabía qué responder. Las palabras simplemente no salían. Lo que más me dolía no era la acusación, sino el hecho de que él tenía razón. Sabía lo que Valdés representaba, sabía lo que aún significaba para mí, y, por más que intentara negarlo, la verdad era que mi corazón aún cargaba restos de esa pasión que pensaba haber dejado atrás, y eso, de alguna manera, me hizo sentir como una extraña en mi propia vida. Estaba dividida entre el amor que construí con Marcos y los fantasmas de mi pasado, que nunca me dejaron completamente. Marcos me miró con una tristeza inmensa y sentí que una parte de él moría en ese momento. Sabía que, de la misma manera en que me miraba, se preguntaba si aún podía confiar en mí, si había más mentiras entre nosotros. Y, mientras seguía mirándome, el dolor en sus ojos se transformó en algo que no quería ver. Estaba perdiendo la esperanza. Ya no creía en mí. Intenté defenderme, explicar, pero las palabras estaban atrapadas en mi garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar algo que, en el fondo, ni yo misma comprendía completamente? Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y el silencio entre nosotros se volvió ensordecedor. Se levantó, dándome la espalda, y fue como si tomara la decisión de no volver atrás. Lo único que pude hacer fue mirarlo, impotente, sabiendo que lo que fuera que sucediera de ahí en adelante, no habría vuelta atrás. Desde ese momento, nuestra historia estaba marcada por un antes y un después. Mientras él salía de la habitación, me dejé caer sobre la cama. Mis pensamientos estaban turbios, mi mente un enredo de confusión y arrepentimiento. Sabía que la vida que conocía hasta ese momento nunca más sería la misma. Cada palabra dicha, cada gesto realizado, parecía alejarme más y más de todo lo que deseaba, hasta que me vi, sola, en el centro de un caos que yo misma había creado. Y aunque sabía que las consecuencias serían duras, una parte de mí sentía que tenía que enfrentar esa verdad, por más dolorosa que fuera. Hoy, al mirar atrás, veo cómo todo fue un gran error. La traición, la mentira, las decisiones impulsivas. Pensé que estaba haciendo algo que me haría feliz, que me devolvería esa sensación de juventud y deseo que tanto quería, pero al final, solo logré destruirme. No hay recompensa para la traición, no hay justificación para herir a quien amas. Creí que estaba huyendo de algo, pero en realidad, solo me estaba hundiendo más y más. Marcos, a pesar del dolor que le causé, decidió que ya no quería seguir viviendo conmigo, y sinceramente, creo que hizo lo correcto. No merecía su confianza, ni el amor que me dio. Lo único que me queda ahora es aprender de este error. A veces creemos que los sentimientos del pasado pueden revivirse, como si el tiempo se hubiera detenido, pero la realidad es que todo lo que sucedió en el pasado debe quedarse ahí. La búsqueda de algo perdido, de algo que ya no existe, nunca traerá felicidad. Viví esa pesadilla, y ahora lo único que me queda es mirar hacia adelante, aprender de mis elecciones y, tal vez, algún día ser una mejor persona. Si estás escuchando esto y te identificas con alguna parte de mi historia, no cometas el mismo error. A veces, los errores que cometemos pueden enseñarnos lecciones valiosas, pero también pueden destruirnos. Al final, no vale la pena. Cuida lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Si has pasado por algo parecido, o si estás atravesando una situación difícil, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre todo esto y escuchar tus historias. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos, porque si supiera que lo que pasé puede ayudar a alguien a no cometer el mismo error, estaría feliz. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Siempre traigo historias, reflexiones y aprendizajes sobre la vida y las relaciones. Hasta el próximo video.